¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Abrimos la ventana de DTV. Ahí tenemos una tarde soleada. Es lo que faltó la semana pasada. Lo empezamos a tener desde este primer día hábil de la semana con un tránsito normal, con una temperatura que está cercana a los 11 grados y con el correr de las horas va a ir en descenso. A medida que avance la tarde de hoy, va a ir en descenso. Ya se espera cerca de 9 grados para las 8 o 9 de la noche de esta jornada de lunes, como dato central de cómo está el tiempo, cómo está el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora empezamos con los títulos. Avanza el proyecto de inocencia fiscal. El proyecto se debatirá este miércoles en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal. Intensa agenda parlamentaria. Esta semana se reúnen las comisiones para definir ejes claves para el segundo semestre. El nuevo proyecto que impulsa el diputado Sánchez Urba, régimen productivo de las zonas del camino de las rutas nacionales. Es proyecto del diputado nacional del PRO. Bueno, ahí están los temas por los cuales va a cruzar la información en esta jornada y en la Cámara de Diputados en lo que tiene que ver con nuestro programa, con Pasos Perdidos, aquí por DTV. Señora Silvina Anciono, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fer, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien, va? ¿Todo muy bien? bien. Bueno, Sí, por fin el sol tenemos en la Sí, ciudad, claro, ¿no? por eso abrimos la ventana rápidamente. Sí. Rápidamente. Sí, una semana por lo menos distinta a la que pasó, ¿no? Con mejor clima. Sí, claro. Y una semana intensa, ahí lo Intensa. señalaba los títulos. Sí, se va a continuar con la reactivación de la agenda, sobre todo de los temas económicos, con acá en la Cámara de Diputados, con el tema de el proyecto de ley de inocencia fiscal 2, que la semana pasada arrancó el debate con la presencia de funcionarios y esta semana también se reanuda este debate con la intención de ya empezar a avanzar en el dictamen, ¿no? Claro. Y por otro lado, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que también se va a debatir en un plenario de comisiones. También continúa el debate de este proyecto que arrancó la semana pasada también, con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, y la intención también es seguir adelantando el debate. Hay una posibilidad de que se dictamine, pero todavía no está confirmado, ¿no? Que vamos a ver si se... La idea es que sí, dictamina. La idea Claro. es que sí, ya tener dictamen, por lo menos del oficialismo, en ambas iniciativas. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, sí, y en la reforma del Banco Central te diría que tiene el camino un poco más allanado, ¿no? Todavía que Sí, claro. en inocencia fiscal 2, para asegurarse el apoyo de sus aliados. Recordemos que el oficialismo, previo a empezar con estos debates en comisiones, bueno, tuvo también un encuentro con jefes de bloques dialoguistas, con funcionarios, donde allí se explicaron estas iniciativas. Y bueno, está estos dos temas en la prioridad de La Libertad Avanza aquí en la Cámara de Diputados. Tiene también algunos otros proyectos en vista, sobre todo algunos proyectos de aliados que se están incorporando en algunas comisiones presididas por el oficialismo. Y bueno, hay un tratado internacional también que interesa mucho, un tratado de acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, que se va a estar trabajando en un plenario de comisiones también esta semana. Hay muchas reuniones de comisiones previstas y te diría que la mitad de ellas, bueno, responden a comisiones presididas por la oposición, que también van a volver a activar su propia agenda con temas que bueno, que hasta ahora no han podido avanzar. Pero tratan de tratar proyectos e iniciativas que, bueno, el oficialismo tiene relegadas. Bueno, en lo que tiene que ver con la agenda del Congreso, quiero mencionarles lo que están señalando algunas de las convocatorias. En el caso del Banco Central va a estar presente, van a haber varios economistas, Miguel Bogiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira, Aldo Abraham y Claudio Zukovsky. ¿Qué es lo que dice la convocatoria que le ha llegado ya a todos los
diputados nacionales que integran este plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas. Ahí está el diputado Berti Venegas Lynch, presidente de Presupuesto, Santiago Pauli, presidente de Finanzas, flamante papá. El fin de semana fue papá. Por eso va a estar llegando el miércoles a la mañana aquí al Congreso Nacional. Dice, luego de la exposición, es decir, de los invitados, las comisiones se abocarán a emitir dictamen. Es la intención que tiene el oficialismo. Veremos si finalmente lo acuerdan, pero lo cierto es que la intención de La Libertad Avanza es tener los dictámenes ya de inocencia fiscal, de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, y algunos empiezan a divisar el 26 de agosto. Una sesión. Una fecha como para sesionar. En algún momento se habló del 19, pero me parece que todo va a pasar para el 26. Sí, porque la semana próxima, recordemos que hay un feriado el lunes, Claro, con lo cual exacto. también ahí va a haber problemas para los vuelos y para que retornen los diputados desde las provincias, así que va a ser una semana corta. Exacto, por y eso... no va a estar, ¿cómo se llama? No va a estar nuestro programa, obviamente. Claro, Pasos Perdidos claro, no va a estar. El lunes que viene no. No vamos a estar. Perfecto. El tema del Banco Central también es uno de los temas que también quieren llevar al recinto en esa sesión del 26, porque el dictamen ya estaría en las firmas casi aseguradas, porque tiene el respaldo del oficialismo y de algunos bloques salidos que ya se manifestaron a favor de este proyecto. Incluso hubo algunos tweets o algunos mensajes en redes respaldando este proyecto y recordando que algunos diputados, por ejemplo Lisandro Nieri de Mendoza, había dicho que este proyecto era una de las iniciativas que el gobierno debería impulsar, bueno, respaldando el proyecto y dando a entender que su postura va a ser respaldar el proyecto junto a algunos otros diputados de su bloque, ¿no? Meli, el proyecto viene del Senado, que ya está, ¿no? Aquí en la Cámara de Diputados, de inviolabilidad de la propiedad privada. Por ahora no hay anuncios. No, por ahora no. Veremos si pierde fuerza con el correr de los días. Eso pondría al proyecto, bueno, en una situación un poco más complicada de prosperar también, ¿no? Porque recordemos que hay capítulos que todavía la oposición objeta, los capítulos que quedaron en pie, ¿no? Referidos, son tres, pero son dos más, los más cuestionados, y uno te diría que más, que es el referido a desalojos. Veremos si con el correr de los días se le da impulso o no, y de esto también dependerá, bueno, los votos a favor que recoja o no, ¿no? En el llamado poroteo. Tiene un poco complicado el escenario del oficialismo, porque recordemos que hay bloques provinciales que, bueno, se volvieron bastante decisivos. Bueno, en el Senado obviamente lo fueron definitivamente, pero también hay que ver si se replica con los legisladores que tienen aquí en diputados, ¿no? Esos espacios. Claro. Así que, bueno, seguramente empezará un conteo, a ver si cierran los números o no, ¿no? Para poder realmente apostar a ponerlo en debate. La agenda por ahora para el 26 pasa por otro lado, y es estos temas que estamos señalando sobre todo. También tenés que pensar que si pones ese tema que estuvo tan álgido y tan cuestionado en debate y de repente te complica los planes, bueno, no sería la mejor estrategia, ¿no? Seguramente se pondrá en una sesión aparte, ¿no? Claro. Ese tema, porque es un tema bastante largo, extenso, como para debatirlo junto a otros temas. Ahora, lo que por ahora queda en claro que dos puntos, ¿no? Dos capítulos que fueron retirados por parte del oficialismo, por parte del Ejecutivo, de lo que fue la ley original, ¿no? Que son las modificaciones a la ley de tierras y las modificaciones a la ley de manejo del fuego. Eso no va a estar incluido, o el oficialismo no va a intentar introducirlo ahora en el debate en la Cámara de Diputados. Claro, no, porque ya está, además el oficialismo había anticipado que lo iba a mandar en proyectos aparte, ¿no? Que no lo iban a incluir en el mismo, o sea, no se iba a insistir con la redacción original. O sea, si se aprueba acá, en esta Cámara, ya sería ley, ¿no? Si se aprueba con los cambios que se introdujeron en el Senado. Claro. Sí, mucho de esto seguramente será analizado mañana en una reunión que hay convocada de la mesa política a las 13 en Casa Rosada. Bueno, va a ser la primera reunión después de lo que fue justamente esa sesión en el Senado, que para el oficialismo
no tuvo grandes noticias. Claro. La ley salió muy recortada y además los votos de los aliados que perdió en el camino, ¿no? Así que, bueno, veremos mañana dentro de esas prioridades que se vuelven a ratificar o a reenfocar, cuál es el camino que quizás vaya a tener el proyecto aquí en la Cámara Baja. Bueno, reunión que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que participa el jefe de gabinete, Diego Santilli, que participa Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que participa Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, que participan otros funcionarios, habitualmente algunos ministros también. Mañana se espera la presencia de Federico Sturzenegger. ¿Para qué? Para que explique por lo menos los proyectos que él viene pidiéndole al Congreso sobre desregulaciones. En algunos casos, como ha pasado, que han tenido que retirarlo del Senado Nacional, como fue los cambios en la Ley de Tierras, o en otros casos, proyectos de desregulación muy amplios que el Ejecutivo todavía los está terminando de pulir, todavía los está terminando de redactar antes de enviarlos al Congreso. Pero lo cierto es que hay una agenda que tiene el ministro de Desregulación que necesita coordinarla con el Congreso Nacional, obviamente. Sí, exactamente. Y bueno, de eso se va a tratar también en la reunión de mesa política para ver cuáles, digamos, los temas pendientes y cómo se va a reencauzar esa agenda acá en el Congreso, junto al proyecto también que estaba previsto que enviara el Poder Ejecutivo, que aún no se envió, que es un proyecto de continuidad de estas desregulaciones, un megaproyecto de desregulaciones que incluía algunas áreas vinculadas a la energía, el transporte, el comercio, que se había anunciado, pero que finalmente todavía no ha llegado al Congreso. Así que también por ahí en esa reunión se estima que se avance en ese sentido. Y el miércoles también hay una reunión clave en Posadas, donde va a estar encabezada por el ministro del Interior también. Jefe de gabinete y ministro del Interior, también Diego Santilli, con gobernadores, al menos 10 gobernadores del norte, donde también se va a avanzar sobre la agenda también parlamentaria y el proyecto puntualmente de zonas frías también, que tiene pendiente también el Senado, ¿no? Claro. Que fue aprobado por diputados y que está pendiente de debate en el Senado. A ver si se destraba finalmente esa ley. Silvina, antes de meternos en lo que va a ser un trabajo que vos estuviste armando, que es un balance de este semestre y ya casi anticipando también los debates que vienen en esta Cámara de Diputados de la Nación, vamos a ver, Dire, no sé si podemos ver imágenes de la reunión que tuvo el Grupo Parlamentario de Amistad con Armenia, que fue y que forma parte de la agenda que tiene este Congreso Nacional. Ahí tenemos imágenes del Grupo Parlamentario de Amistad, de la diputada Lilia Lemoine, la diputada Mercedes Llano de La Libertad Avanza. Se constituyó el Grupo Parlamentario de Amistad con Armenia. Esto se realizó ahí donde estamos viendo, el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo, con la participación del embajador de Armenia en Argentina, Jomnes Birabian, y la cónsul Rusana Asroyan. La diputada María Luisa González Estebarena asumió la presidencia del grupo y destacó el compromiso de fortalecer la relación bilateral, resaltando el aporte de la comunidad armenia a la Argentina y la importancia de impulsar una agenda de cooperación. El embajador Birabian remarcó los sólidos vínculos entre ambos países, el buen nivel de cooperación alcanzado y anunció que también se conformará un grupo parlamentario de amistad en el Parlamento armenio. Intervinieron entre los legisladores Lilia Lemoine, que destacó la amistad y el optimismo de la comunidad armenia, Sabrina Selva, de Unión por la Patria, que la veíamos en imagen también, que valoró el intercambio cultural y recordó el reconocimiento a la labor de la Unión Armenia de Beneficencia, y Nicolás Trota, de Unión por la Patria, que expresó la importancia de seguir fortaleciendo los lazos entre ambos países. Participaron además los diputados Valentina Ravera, María Cecilia Ibáñez, María Gabriela Flores, Mercedes Llano y Pablo Juliano, junto a Suyay Matiu, subdirectora de la Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahí tenemos las imágenes de la reunión entre la delegación armenia
y los diputados nacionales que integraron este nuevo grupo de amistad. También se integraron otros grupos que después vamos a estar dando toda esta información. Bueno, Silvina, hablábamos de un balance de este primer semestre. Exacto, sí, vamos a repasar un poco lo que fue este primer semestre y lo que dejó este primer semestre del año parlamentario, las leyes que se aprobaron y los temas pendientes también, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir a las plaquitas. Bueno, en realidad este primer semestre comenzó en febrero con las sesiones extraordinarias, donde, bueno, el oficialismo logró aprobar al menos 5 leyes hasta el momento, que fueron, como decíamos, en sesiones extraordinarias: el régimen penal juvenil, la reforma laboral, la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la reforma a la ley de glaciares y el acuerdo con los holdouts. Todos estos temas estaban incluidos en el temario extraordinario, se aprobaron antes del inicio de sesiones ordinarias del 1 de marzo, y de todos estos temas, que el oficialismo consideraba clave era la reforma laboral, que finalmente fue convertida en ley y, bueno, ya está aplicándose. Seguimos con la siguiente plaquita. Bueno, vamos a recordar, en diputados se desarrollaron 6 sesiones, de las cuales, bueno, fueron 2 extraordinarias, 1 informativa y 3 especiales, que, bueno, forman un total de 6 sesiones, como decíamos. En Senado fueron un poquito más, se llevan a cabo 11 sesiones, de las cuales, bueno, 5 fueron extraordinarias, 1 preparatoria y 1 ordinaria, 5 ordinarias, perdón. Ajá. Esto fue el total de las sesiones que se llevaron a cabo en las 2 cámaras, más, bueno, las de sesiones de informativas que fueron en diputados del jefe de gabinete. Seguimos. Bueno, los temas pendientes. Vamos a los temas pendientes que mayoritariamente están en el Senado de la Nación, que quedaron ahí en debate. Y que son varios temas. En principio, bueno, tenemos la reforma electoral que a principios de este año parecía que tenía más chances de ser tratada en el recinto, que el oficialismo buscaba eliminar las PASO como tema central de esta reforma electoral. Sigue buscando acuerdos como para llevarla al recinto durante este año, para que sea aprobada antes de fin de año. Por el momento no está en agenda. Tiene otros temas pendientes en agenda, más que nada vinculados a lo económico. El oficialismo está priorizando por el momento los proyectos vinculados más que nada a la economía, la desregulación de algunas normas y también el contexto económico. Como hablábamos, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central también es otra de las prioridades. En Senado, bueno, hablábamos la reforma electoral como uno de los temas. Y el régimen de zona fría, otro de los temas también que está pendiente, que hablábamos recién, la reunión del jefe de gabinete con algunos de los gobernadores de la zona norte del país, es una de las prioridades también de esta semana. Ahí se va a terminar de definir cómo va a ser este tratamiento de este tema, que quedó en principio, bueno, para debatirse en Senado sin fecha. Todavía no hay una convocatoria para debatirse en el recinto, así que, bueno, seguramente esta semana podamos tener más claro este tema cuándo podría ser tratado por el Senado. Otro de los temas es que se terminó de definir en las últimas horas, es la ley de sociedades, que va a ser tratada en principio mañana a partir en una reunión de la Comisión de Legislación General que preside Nadia Márquez del Senado. Ahí la intención es avanzar con este dictamen de este proyecto que había sido enviado por el Ejecutivo a principios de año, pero que todavía no fue tratado en comisión. Así que probablemente mañana tengamos ese dictamen en Senado para que esté listo en condiciones de ser debatido en el recinto. Seguimos con otra plaquita. La ley hojarasca. La ley hojarasca es otro de los temas que tiene pendiente el Senado, que aprobó diputados el 20 de mayo pasado, que fue con bastante respaldo, que salió con 138 votos positivos y 96 negativos y 9 abstenciones, pero que no tuvo demasiadas dificultades para ser tratado en diputados, así que se estima que en Senado también va a ser bastante, después de algunas semanas de postergación, igual va a ser debatido en la próxima sesión.
Otro de los temas pendientes que tiene el Senado también es el Super RIGI, que fue aprobado por diputados y que el Senado también tiene pendiente. La semana pasada recibió en un plenario de comisiones a funcionarios que explicaron los alcances de esta ley, que la intención del Ejecutivo es que esta ley supere al RIGI anterior y que, digamos, amplíe el espectro a nuevas industrias vinculadas más que nada con la inteligencia artificial, la energía eólica, otros aspectos vinculados a las inversiones, a otro tipo de inversiones que no son las que estaban incluidas en principio en el RIGI original. Por eso se le llama Super RIGI, ¿no? Otro de los temas que está pendiente también en el Senado es la reforma de la Ley de Salud Mental, que había tenido un avance el año pasado, también quedó pendiente, y la intención del Ejecutivo es avanzar con un dictamen que está siendo consensuado por varios bloques, en principio con algunos bloques dialoguistas. Hay un principio de acuerdo con el que, bueno, hay posibilidades de que se debata también en una próxima sesión en el Senado. La derogación del etiquetado, de la ley de etiquetado frontal, también es otro tema que envió el Ejecutivo y que, bueno, fue presentado en principio en Senado, o sea que, bueno, tendrá tratamiento en comisiones antes de llegar al recinto. Y en este caso sí, no hay demasiados avances, no está puesto en agenda siquiera, no hay un debate, no es digamos, una prioridad del Ejecutivo, con lo cual todavía es un tema que no hay urgencia para tratarlo, ¿no? Esos son los temas en principio que están en Senado para tratar, ¿no? En las próximas semanas, en comisión. Todavía no hay fecha de recinto, así que bueno, en principio serían los dictámenes que se tratarían en la próxima sesión del Senado. Y en diputados tenemos el proyecto de propiedad privada que ingresó formalmente esta semana a la Cámara de Diputados después de su debate la semana pasada en Senado, que fue aprobado por 37 votos y 33 en contra. Y después tenemos la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que también está, hoy se confirmó la reunión de comisión, el plenario de comisiones, para que se debata el miércoles a las 15 horas, después de que la semana pasada recibió a funcionarios del Poder Ejecutivo para avanzar también en este dictamen. Y la ley de inocencia fiscal 2, que como decíamos se va a tratar en un plenario también este miércoles. La intención también del Ejecutivo es avanzar con este dictamen para que se debata en la próxima sesión, que podría ser el 26, en principio el 26 de agosto próximo. Seguimos con otra plaquita. El presupuesto 2027 es otro de los proyectos que tiene que ingresar en este segundo semestre. Sería, bueno, el 15 de septiembre es la fecha que se establece por ley que tendría que ingresar, que tiene que ingresar el presupuesto del año próximo, por diputados también. Y como decíamos también antes, la mega desregulación que está avanzando, que hay un borrador circulando del proyecto que está en manos de la cartera de desregulación, en manos de Federico Sturzenegger. Así que, bueno, son unas 20 leyes que se derogarían totalmente, que todavía no ingresó a ninguna de las cámaras, que no ingresó al Congreso, pero que estaría en carpeta del Poder Ejecutivo para enviarlo en las próximas semanas al Congreso. Bueno, gracias Silvina. Intensa la actividad que ya nos está anunciando Silvina Anciono, que vamos a estar ampliando. El próximo corte, porque si nos viene el corte, en el próximo bloque vamos a estar hablando un poco de algunos temas que tienen que ver con estas placas que estuvimos viendo recién. Pausa, la primera, estamos en Pasos Perdidos, estamos en DTV y regresamos enseguida. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo.
En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Muy bien, nuevo bloque de pasos perdidos por aquí por Diputados Televisión. Una semana que tiene una cargada agenda de comisiones. Hay varias comisiones de trabajo, en algunos casos convocadas por la oposición, en otros convocadas por el oficialismo, pero lo cierto es que hay un número importante de proyectos que van a ir avanzando en esta Cámara de Diputados. Dos temas centrales para el oficialismo, para la Libertad Avanza, que son plenarios de comisiones para tratar, por un lado, el proyecto de ley de inocencia fiscal, digamos una modificación, una segunda parte del proyecto o de la ley de inocencia fiscal, y por el otro lado, el proyecto de ley de modificación a la Carta Orgánica del Banco Central, con presencia de economistas. Y en ambas comisiones o en ambos plenarios de comisiones, la intención del oficialismo es firmar los dictámenes correspondientes y tener todo listo para poder habilitar el recinto de la Cámara de Diputados. La construcción de mayorías que va a empezar a articular la Libertad Avanza, ahí se van a encargar Gabriel Bornoroni, Martín Menem y Silvana Giudici, hablando con los sectores dialoguistas, y empiezan a poner una fecha en la cual puede llegar a plasmarse la intención del oficialismo de llevar estos temas al recinto de la Cámara de Diputados. Y empieza a hablarse de el próximo 26 de agosto como fecha central para avanzar, en principio con estos dos proyectos, y veremos si hay algún proyecto más, si hay alguna iniciativa más. ¿Por qué? Porque los sectores dialoguistas en la reunión de la semana pasada con Gabriel Bornoroni y con otros diputados del oficialismo le pidieron también abrir las comisiones para discutir sus propios proyectos, los proyectos de la oposición, los proyectos de los sectores cercanos a la Libertad Avanza. Y ahí hay iniciativas del PRO, de Provincias Unidas, y hay también iniciativas de la Unión Cívica Radical. De esta manera se empieza esta semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, hablamos de temas vinculados con la diplomacia parlamentaria. Veíamos anteriormente la reunión y la creación del grupo de amistad con Armenia. También se creó el grupo de amistad con Francia. Señor director, si tenemos algunas imágenes, ahí están, en el mismo lugar, el salón Delia Parodi, en la Cámara de Diputados. Se constituyó el grupo parlamentario de amistad con Francia de esta Cámara Baja, con la participación del embajador ante la República Argentina, Romain Nadal. La diputada Patricia Holzman de la Libertad Avanza fue designada presidenta de este grupo de trabajo y expresó
su compromiso de impulsar una agenda activa para fortalecer la relación bilateral. Destacó que Francia es el octavo inversor en Argentina y su principal socio científico, resaltando las oportunidades de cooperación entre ambos países. El embajador Romain Nadal afirmó que Argentina y Francia tienen mucho para compartir y remarcó la importancia de profundizar el diálogo y la cooperación en áreas como comercio, inversiones, cultura, educación, ciencia y tecnología. Hubo intervención de varios diputados nacionales, como estamos viendo ahí en imagen. La diputada Patricia Vázquez, también de La Libertad Avanza, destacó la importancia de fortalecer la histórica relación entre ambos países mediante el trabajo de este grupo, mientras que Pablo Anzaloni, también de La Libertad Avanza, pero de la provincia de Buenos Aires, manifestó el compromiso de los integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad con el diálogo y el fortalecimiento institucional. Por la parte de diplomacia parlamentaria estuvieron Suyay Mathieu, que es la subdirectora de diplomacia parlamentaria, y participaron además los diputados de La Libertad Avanza, Provincias Unidas y Unión por la Patria, como estamos viendo ahí en imagen, a Patricia Vázquez, a Pablo Anzaloni, al embajador Nadal, el embajador de Francia ante la República Argentina. Nuevo grupo de amistad y el trabajo de la diplomacia parlamentaria que continúa avanzando, creciendo con distintos grupos de trabajo y la presencia siempre de los diplomáticos del exterior que vienen a todas las citaciones que tiene y que les propone este Congreso Nacional. Bueno, hablamos de distintos proyectos que están, ¿no?, en la agenda que tiene la Cámara de Diputados y hablamos de por lo menos de lo que dejó la reunión de la semana pasada entre los sectores del oficialismo y la oposición dialoguista, donde le piden al oficialismo, donde le piden a las autoridades de La Libertad Avanza discutir también proyectos vinculados con sus propias agendas, ¿no? Sí. Meli, y ahí está el PRO en eso. Sí, está el PRO y vemos algo de este pedido en lo que es la convocatoria a comisiones. Recordemos, mañana hay bastantes comisiones y el miércoles también hay una cantidad de reuniones importantes y el miércoles va a iniciarse la jornada con la Comisión de Transportes. Allí justamente es donde vemos en el temario uno de estos proyectos que nosotros sabemos que parte de la oposición dialoguista planteó, ¿no?, en una mesa con La Libertad Avanza, con el oficialismo, y para ampliar el temario, ¿no?, para justamente llevar al recinto no solamente iniciativas que sean del Poder Ejecutivo, claro, o impulsadas por el oficialismo, sino también por otros bloques que además están acompañando permanentemente también al oficialismo con sus votos, ¿no? Sí, parecería un planteo lógico, ¿no?, que está haciendo los sectores aliados al gobierno, de decir, bueno, nosotros también tenemos ciertos proyectos, ciertas iniciativas. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que el oficialismo tiene un control importante en las comisiones. Si el oficialismo no abre las comisiones, no hay debate. Ujú. Sí. Por la cantidad de diputados que tiene. Claro, porque Hoy es la preside primera comisiones casi la primera importantes. minoría, ¿no? Exactamente, y preside comisiones importantes. Claro. ¿No? Que de alguna manera hay proyectos que, bueno, a veces tienen que sí o sí pasar por esas comisiones. Claro, por comisiones como, por ejemplo, presupuesto, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. ¿Cuántas veces se ha dicho que, por ejemplo, en su momento la Comisión de Presupuesto tenía un candado? Que trababa los proyectos que trababa los proyectos. Que impulsaba la oposición, sobre todo, sí, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba José Luis Esper. Sí, estaba y en hoy medio por hoy de la discusión de los proyectos de ley de financiamiento a las universidades. Claro, pero hoy por de hoy con la mayoría que discapacidad. cambió en diciembre es más difícil para la oposición más dura aprobar emplazamientos. Claro, exactamente. Entonces no pueden abrirla con la comisión de Claro. presupuesto tan fácil tampoco. Sí, en la Exactamente. época de, cuando era el presidente Espert, tuvieron que recurrir al tema de los emplazamientos porque no podían impulsar temas propios de la oposición, Claro. entonces, tenía que recurrir a los emplazamientos para que se abra la comisión, ¿no? Bueno, y entonces... Así que, entonces vamos a hablar, si te parece, de uno Sí, de estos claro. proyectos que estamos mencionando, que sabemos que, por lo menos desde el bloque PRO, lo han pedido
el autor es justamente diputado de ese bloque. Y te acordás que antes de pasar al receso invernal, el PRO, tanto el bloque en el Senado como en diputados, marcaron un poco sus temas de agenda, hicieron un comunicado a través de redes sociales. Algunos temas tenían que ver o tenían coincidencia con proyectos que está impulsando el oficialismo, y otros son algunas iniciativas propias. Y en este caso vamos a hablar de vamos a repasar en placas en esta tarde, contar un poco de qué se trata este proyecto de régimen de uso productivo de las zonas de camino de las rutas nacionales. Su autor es Javier Sánchez Urba, él es el secretario parlamentario del bloque PRO, o sea, el encargado de constatar y chequear los votos, ¿no? Claro. A la hora de Una pieza, cada sesión, por ejemplo. Pieza fundamental, ¿no? Exactamente, él tomó ese lugar cuando, el PRO perdió a Silvana Giudici, que pasó a la Libertad Avanza y que es la secretaria parlamentaria del oficialismo. Y Sánchez Urba tomó este lugar ahí en el bloque. Este proyecto se tratará, como decimos, esta semana en la Comisión de Transportes, pero también tiene giro, lo que decíamos, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿no? Claro. Así que habrá que ver este compromiso por parte del oficialismo de incorporar proyectos de otros bloques. Una vez que pase por Transportes, cuando se convoca presupuesto también para que se lo debata, ¿no? Hay por parte de la Libertad Avanza un acompañamiento a iniciativas que ven con buenos ojos, pero por supuesto que van a tener que ser sus propios impulsores quien junten los votos, ¿no? Claro. Así está un poco el pacto arreglado. Bien, vamos ahora sí a los detalles. Como te decía, tiene como objetivo este proyecto habilitar el uso productivo agrícola de las franjas adyacentes a la calzada dentro de la zona del camino de las rutas nacionales, con exclusión de las banquinas y las franjas de seguridad. ¿Qué tiene por objeto esto? Según lo que plantea su autor, estas son superficies de dominio público, y lo que plantea Sánchez Urba es que actualmente hay, por una decisión que se tomó en 2008, hubo un desperdicio, así lo llama él, de un instrumento que podría ser eficiente para la gestión. Tiene que ver con una prohibición que se dictó mediante una resolución de la Dirección Nacional de Vialidad en el año 2008, derogando un régimen que ya existía de 1996, pero en pleno conflicto con el campo. En ese momento la gestión tomó esta decisión de, prohibir, dejar sin efecto que se otorguen permisos para la explotación de estos lugares, ¿no? Claro. Y de alguna manera lo que se quiere volver a hacer es volver a habilitar esto y hacerlo a través de una ley, ¿no? Bien, vamos a la siguiente placa. Esto sería a través de un régimen de permisos de uso precario y oneroso con el fin de promover un aprovechamiento eficiente del dominio público vial. Lo que plantea también el diputado es que actualmente existen ya antecedentes legislativos en este sentido en rutas que son provinciales y medidas tomadas a nivel provincial, y también tomadas a medida municipal, ¿no? Y menciona el partido bonaerense de 9 de julio como uno de estos ejemplos donde, se otorgan estos permisos. Ahora de lo que hablamos es de rutas nacionales. El Poder Ejecutivo será el encargado de otorgar estos permisos para la siembra, cultivo y cosecha de cereales oleaginosas y pasturas. ¿Cómo se hará esto? El proyecto es muy simple, es breve, tiene unos 12 artículos, está firmado por, además de Sánchez Urba, todos sus compañeros del PRO, claro, y también el diputado Eduardo Falcone del MIT, que recordemos comparten PRO y MIT el interbloque. ¿Cómo se hará esto, no? ¿Cómo se otorgarán los permisos? Mediante una convocatoria pública que garantice la debida pluralidad, la transparencia en este proceso, ¿no? Y también la igualdad de oportunidades para quienes quieran acceder justamente a poder explotar estos lugares. Tendrán prioridad, dicen los linderos, aquellos propietarios frentistas, arrendatarios o explotadores de inmuebles que estén cercanos a justamente
estas tierras adyacentes a las rutas nacionales, en caso, bueno, de que no exista quien tenga particular interés, bueno, la convocatoria será en base a las personas físicas y jurídicas que se inscriban. Después también en los tramos sujetos a concesión vial dice que se otorgarán siempre que esto resulte compatible, ¿no? Y acá vamos un poco a lo que es la seguridad vial, Claro. que también deberá garantizarse, más allá de otorgar permisos para explotar estas tierras. Bueno, esto tiene que convivir con justamente la importancia de los caminos, de las rutas nacionales, ¿no? Y entonces allí se establece que los permisos no podrán en ningún caso afectar la funcionalidad de la zona de camino ni comprometer las condiciones de operación, mantenimiento y explotación vial. En este sentido, dice que en todo momento tendrá que garantizarse la preservación, la conservación de la calzada, de las banquinas, el respeto por las distancias, también los desagotes, ¿no? Lo que tiene que ver con el con la libre circulación de las aguas, ¿no? Así que, bueno, todo esto tiene que estar contemplado y a su vez todo esto tiene que estar justamente a cargo de lo que será la autoridad de aplicación. Autoridad de aplicación que determinará el Poder Ejecutivo. Luego también establece que los permisos se instrumentarán mediante convenios. Los permisos tendrán que contener, bueno, el plazo, el canon, las obligaciones, entre otros puntos. Y el destino de los recursos, es decir, el canon que recibirá, que percibirá el Estado Nacional por justamente estos convenios, irá a la red vial nacional. Así se establece, ¿no? De alguna manera es una fuente de financiamiento para el Estado. Esto es lo que destaca Sánchez Urba, que, bueno, en cuanto a también lo que te decía de la autoridad de aplicación, lo que plantea es que va a ser también quien defina qué se puede sembrar, qué no se puede sembrar, durante qué periodos, teniendo que justamente esto tener una evaluación respecto de lo que decíamos de las medidas de seguridad, ¿no? En el lugar. Bueno, y tenemos una parte de los argumentos del diputado Sánchez Urba en este proyecto. Algo de lo que dijo se trata de administrar con racionalidad sectores del dominio público que hoy permanecen subutilizados, contribuyendo a incrementar la producción y al mismo tiempo generando recursos adicionales para el Estado. Así que está muy interesado en poder tratar este proyecto y va a tener un puntapié inicial en la Comisión de Transportes, que es el primer giro que tiene. Hay otros proyectos de ley también que se van a tratar ese día. Pusimos el foco en por lo que decimos, ¿no? De que hay una habilitación por parte del oficialismo de, bueno, incorporar temas de los bloques aliados, y este es uno que están pidiendo con especial interés desde el PRO. También otro referido a vandalismo rural, que es de Martín Arduaín, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Habrá que ver también cuando se somete a debate y veremos qué consenso se encuentra, ¿no? Porque para ir al recinto, bueno, no solamente es la Libertad Avanza y el PRO, sino otros bloques también que tienen que acompañar para que se pueda aprobar. Claro, tiene que ir sumando mayorías, tiene que ir construyendo mayorías, tiene que ir argumentando también, ¿no? Convenciendo al resto de los bloques por qué la necesidad de avanzar con este proyecto. Este proyecto de Sánchez Urba es bastante novedoso. Pone una fecha en la cual todos recordamos que fue el momento de el pleno conflicto, ¿no? Entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2008 y esas medidas que se adoptaron que en definitiva hoy hay otro escenario, más allá de lo político, pero también hay otro escenario en la relación del campo con el poder central, ¿no? Con el gobierno nacional. Y entonces, por lo tanto, es el momento de empezar a discutir, no solo, porque esto era una resolución, se puede resolver con otra resolución. Exacto, vos pensás, ¿no? Mira, yo pensaba, regía desde 1996, cuando se dio marcha atrás en 2008, y pasó un gobierno que fue opositor, entonces, bueno, ahora estamos en otro gobierno opositor al gobierno de ese momento, pero
Luego de 2008, todo lo que fue los gobiernos de Cristina Kirchner, vino el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Claro. Del PRO, justamente. Y bueno, no se revirtió esta medida. No. Pero ahora, bueno, busca el diputado que pueda hacer ley, porque sabemos que si es ley, bueno, de Es alguna otra manera cosa, ¿no? es otra otra cosa. situación. Sí. Otro respaldo, ¿no? Podríamos Seguro, decir. sí. Bueno, además del tema de que hay una situación diferente, un escenario diferente Sí. respecto a la relación del gobierno con los integrantes de las entidades, de la mesa de enlace también, está el tema de que, bueno, las comisiones presididas por el oficialismo, bueno, sería más fácil avanzar, ¿no? Presupuesto, agricultura. Y también que no tiene una erogación, ¿no? Que no tiene una partida como bueno, Claro. los proyectos que bueno, el Ejecutivo también impulsa como para que no, para mantener el déficit cero, ¿no? Para que no, Exactamente. No, Al- sino por el contrario, claro, lo que dice acá es que se establecería un canon, ¿no? Para quienes exploten estas tierras y estos terrenos y eso traería justamente, bueno, recursos para el Estado, Claro, ahora destinados a la red vial, A la o sea, red ya vial. con un destino específico. pienso que el diputado Sánchez Urba debe tener los mecanismos establecidos en el proyecto para hacer el seguimiento de esos fondos. Ujú. Para que esos fondos que se recauden vayan a, con la finalidad que está marcando el proyecto, para las rutas nacionales que están en un gran deterioro. Ujú. Sí, ¿No? Y entonces, por lo tanto, cuando vos dijiste que estaba la firma no solo del PRO, sino también del diputado Falcone, lo primero que me llegó a mi mente es la ruta Número 5. la ruta número 5 que pasa por Chivilcoy, que es la ruta que permanentemente está reclamando el diputado El Falcone. diputado Falcone, Sí. claro. ¿No? Bueno, este es un modo de financiamiento y un modo de, digo, la ruta que dice Falcone, como la ruta también, las rutas que dice Unión por la Patria, que hay muchas rutas que faltan pocos kilómetros para terminar la ruta. Y que a partir del 2023, con el plan de déficit cero, se paralizaron las obras. Ujú. Y es, digamos, más costoso para el Estado Nacional tenerlas paralizadas que terminarlas. Claro. Bueno, este es un modo de poder empezar a ver de qué manera se pueden ir terminando esas obras, por lo menos las que están y que faltan pocos kilómetros para terminarlas, ¿no? Así es. Y el reclamo constante, bueno, obviamente que llevan gobernadores al Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, en claro. este sentido. Más que nada porque son, en definitiva, hoy sectores del campo que están totalmente inutilizables. Y entonces sería darle un buen fin claro. importante. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión. Regresamos enseguida. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, nuevo bloque de pasos perdidos por aquí por Diputados Televisión en una semana que repetimos y ya vamos viendo una intensa actividad en el Congreso Nacional con muchos temas. Silvina nos contaba no solo los temas que se aprobaron, sino también los temas pendientes que están en discusiones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Nacional. Son muchos proyectos y solamente mencionó en esa agenda amplia los proyectos del Poder Ejecutivo. Pero, Silvina, hay más proyectos que están relacionados también con, digamos, con las fuerzas de la oposición. Si hablamos de actividad de agenda, mañana a partir ya de las 12 del mediodía ya tenemos agenda. Exacto, sí, Fer. Mañana a partir de las 12 tenemos la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales con invitados, que son miembros de la Cooperativa de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén, limitada. Y bueno, posteriormente tenemos la comisión a las 13 de Familias, Niñez y Juventudes, donde se va a tratar un proyecto para establecer la obligatoriedad de medidas de seguridad en actividades deportivas y recreativas, proyectos de resolución también y declaración, y se van a recibir también invitados para tratar la temática regulación de entornos digitales para niños y adolescentes, de que tantos hablamos, ¿no? El tema de los entornos digitales. Sí. Así que Hay bueno, como esos temas centrales, ¿no? Ahí esos la temas llamada, centrales. esto de obligatoriedad de medidas de seguridad es la llamada Ley Ley Joaquín. Joaquín. Claro. Que recordemos ya tuvo dictamen en la Comisión de Deportes y le queda a familias. Justamente esta iniciativa es una de las que no tiene competencia ninguna comisión del oficialismo, así que Claro. veremos también si tiene dictamen, queda lista para el recinto. Claro, bueno. Y es impulsada por Unión por la Patria, pero tiene un consenso con el oficialismo. Porque es importante también para el oficialismo, para la oposición en este caso, principalmente, de ir teniendo ya una serie de proyectos que ya hayan pasado y que tengan dictámenes de comisión, porque cuando el oficialismo diagrama una sesión, como ya está planificando el 26 discutir, es ahí donde la oposición puede incorporar colarse estos para temas. incorporar sus proyectos, ¿no? Es decir, bueno, queremos nosotros también tratar determinadas iniciativas, determinados proyectos. Más allá de lo que decimos que la oposición dialoguista viene conversando con el oficialismo para poder tener también su agenda. Digo, también está la agenda que está planteando Unión por la Patria. Así es. Bueno, en este caso un proyecto que pudo incorporar porque encontró, como decíamos, el acuerdo también de la Libertad Avanza y de los demás bloques, ¿no? Claro, sí. Y sobre todo que es un proyecto que no hay no hay muchos cuestionamientos, ¿no? Esta ley, Joaquín. Recordemos que fue un chiquito que en un viaje de estudios, en una salida, tuvo un accidente con un arco de fútbol que no estaba bien puesto y se le cayó encima y falleció. Es un proyecto, por eso se llama la Ley Joaquín, por este chiquito, que creo que tenía 11 años y bueno, lo que se busca con esta ley es asegurar este tipo de actividades para que no vuelva a suceder, ¿no? Claro. Que los arcos de fútbol estén, tengan una seguridad, todas las cuestiones vinculadas con los deportes también tengan, que no puedan tener este tipo de problemas, ¿no? Claro. Y entonces, al tratarse en esta comisión, ya estaría en condiciones de llegar al recinto y podría ser tratado en la próxima sesión, ¿no? En la que hablábamos del 26 de agosto. Sí, en principio también se hablaba del 19, pero prácticamente lo fueron descartando ya. Sí, se pasó para dijeron 19 o 26 sí. Y bueno, hoy se está hablando del 26. Me parece que más que nada el 26 porque el oficialismo también lo que estaba esperando cuando empezó a discutirse todavía estaba en la plena discusión del proyecto de ley de inviolabilidad de propiedad privada en la Cámara de Senadores y estaban todos los artículos todavía. No se había sacado ningún capítulo, digamos, ¿no? Con el correr del debate ahí hubo modificaciones. Sí. Y mañana hay 3 comisiones más. A ver, podemos 3 comisiones más. mencionarlas. Sí, a las 14 horas está citado un plenario de pequeñas y medianas empresas, pymes, con asuntos cooperativos, mutuales
y ONG, Sí. y la de comercio también, perdón, son 3 comisiones, fueron invitadas autoridades y representantes regionales a fin de abordar la situación de las cooperativas y el acceso a líneas de fomento PYME. Esta comisión, la de pymes y comercio, venían con varios plenarios, bueno, mañana va a haber otro. Bueno, intensa actividad, como venimos señalando, estamos viendo, después vamos también a seguir ampliando lo que es la agenda de la jornada de mañana martes, como también la agenda del día miércoles. Ahora nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, enseguida vamos a estar comunicándonos con un diputado nacional para contarnos también desde su punto de vista cómo va a venir la semana en torno a lo que se está viendo. Comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados y pensando ya en la agenda y una posibilidad de sesión el próximo 26 de agosto. Recordemos, hay una fecha también importante en lo que tiene que ver con la discusión parlamentaria, que es el 15 de septiembre, el ingreso del proyecto de ley de presupuesto, en este caso presupuesto 2027, y el presupuesto, la discusión del presupuesto consume mucho tiempo, consume mucho, digamos, muchas energías. Muchas reuniones informativas. Muchas reuniones, dentro y fuera del Congreso, dentro y fuera de la ciudad de Buenos Aires, porque atañe a muchas provincias. Y entonces hay una participación, una presencia importante de los gobernadores provinciales, que yo creo que ya deben estar hablando, ¿no? Aquellos gobernadores más cercanos al gobierno nacional ya deben estar hablando algunos puntos del presupuesto 2027. Seguro, en estas reuniones que está manteniendo el jefe de gabinete, también Diego Santilli, en el interior, también va a ser este tema, el tema de presupuesto, también el tema de análisis, ¿no? Claro. Porque también los gobernadores de todas las provincias también tienen algún tipo de pedidos para incorporar a este presupuesto, y en ese sentido la reunión del jueves que va a tener Diego Santilli en Posadas con al menos 10 gobernadores de provincias del norte también puede llegar a ser en este sentido un primer acercamiento, ¿no? Claro. a este presupuesto 2027, que ya tuvo un adelanto en julio, a fines de julio llegó un adelanto del presupuesto donde se hace un informe general de lo que va a ser el presupuesto, pero son pautas generales, no define cuál va a ser la prioridad del Ejecutivo, sino es un tema general, son pautas generales, no define el dólar, ni la estimación prevista para el precio del dólar, ni la inflación prevista, sino que son pautas generales. Un adelanto de lo que va a ser el presupuesto, el lineamiento general del presupuesto 2027, y el presupuesto en sí se presenta el 15 de septiembre todos los años, ¿no? Y el oficialismo quiere que para esa fecha ya haber aprobado por lo menos la mayor cantidad de sus propias iniciativas. Exacto. Y obviamente la oposición también quiere que sus iniciativas avancen, porque saben que después del 15 de septiembre se hace como un embudo ahí, ¿no? Exactamente. Y entonces empieza a discutirse el presupuesto y empieza a relegarse las otros proyectos. Sí, y hace años también que no tenemos una sesión de fin de año donde se metan un montón de temas. No, es ¿Te verdad. acordás? Porque Claro. años atrás se hacía una sesión en noviembre donde ingresaban justamente todas esas iniciativas que habían quedado ahí pendientes. Sí. Pero bueno, hace tiempo que ya no existe ese tipo de sesión. Sí. Así que donde se es aprobaban como temas hay que trabajar. presentaban los diputados y Sí. que por ahí eran inquietudes de las provincias muy puntuales, algunas declaración de una fiesta Claro. nacional de alguna provincia, o algún día de celebración de alguna fiesta en particular, que se juntaban, se hacía como un embudo y se hacían tratamientos claro. del tema, de un montón de temas que bueno, interesaban más que nada también a las provincias, y eran impulsados por los diputados que tenían que responder a esos proyectos, ¿no? Claro, y a veces también la profundización de diferencias entre el oficialismo y la principal oposición, y los climas que se van generando en este Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, hacen que directamente el oficialismo diga: mantengamos cerrado el recinto, sigamos por los caminos de las comisiones, y una vez que termine el periodo de sesiones ordinarias será la convocatoria de extraordinarias o una prórroga, pero lo cierto es que la oposición y el oficialismo saben que el 15 de septiembre es una fecha
casi bisagra Ujú. en el Congreso Nacional, en la actividad parlamentaria. Y a partir de ahí lo que necesitan es tratar que todos los proyectos anteriores que ya vienen con cierto acuerdo, o por lo menos con esa construcción de mayorías que tiene el oficialismo con sus aliados, que vayan avanzando en el recinto de la Ujú. Cámara de Diputados y que vayan saliendo o convertidos en ley, porque ya vienen con la sanción del Senado, o que sean girados al Senado Nacional para su tratamiento. Pero saben que la discusión fuerte del presupuesto consume los tiempos en diputados. Ujú. Porque después, cuando el presupuesto pasa al Senado, ya es distinto. El Sí. Senado ya viene discutiéndolo. Ya está allanado En más muchos el casos, camino. el año pasado, en la discusión del presupuesto, lo veíamos en la comisión al senador Bartolomé Abdala, a la senadora Álvarez Rivero, a senadores del oficialismo que pasaron por la comisión de presupuesto. Cuando pasa el presupuesto a la Cámara de Senadores, prácticamente es para que sea ya aprobado directamente. Vamos a intentar la comunicación. Nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. Diputado Santiago Roberto, ¿cómo le va? Hombre de Unión por la Patria, de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado. Santiago, ¿por dónde va a pasar la agenda de Unión por la Patria en una semana en la cual hay convocadas muchas comisiones de trabajo en esta Cámara de Diputados? Sí, en el caso puntual de las que yo pertenezco, mañana tenemos pymes, donde más allá que es una reunión informativa vinculada a cooperativas y al acceso a distintos programas, lo que desde Unión por la Patria venimos reclamándole a la presidencia de la comisión es que realmente se traten los distintos proyectos de emergencia pymes. Tiene que ver con una situación de emergencia que vive el sector. Día a día vemos que cierran pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que dan el 97% del trabajo registrado en la República Argentina. Por eso entendemos de que es fundamental, dado el contexto que se está viviendo, dado que no es nada alentador el panorama que se avisora, entendemos que desde la Comisión de Pymes tenemos que abordar en forma urgente los distintos proyectos de emergencias pymes presentados y sí trabajar para lograr un consenso y tomar medidas paulatinas para poder sobrellevar este momento tan difícil que están viviendo todo el sector. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Lo saluda Melissa Jofré. Bueno, preguntarle, hubo una sesión la semana pasada en el Senado, se aprobó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Sabemos la postura que tiene Unión por la Patria en contra de esa iniciativa. Preguntarle a usted cómo cree bueno, que se va a trabajar en torno a el debate de los capítulos que quedaron en pie y de esa media sanción. No, rechazo de todo el bloque, de los 93 diputados del bloque, es un rechazo masivo por unanimidad. Si bien es cierto de que hay capítulos de la ley que sacaron porque no se contaron con los votos suficientes, el capítulo de expropiaciones o el de desalojos de predios, entendemos nosotros que son capítulos que tienen una gravedad muy importante, principalmente el de desalojo, que tiene que ver con el contexto de crisis que estamos viviendo. Hoy la agenda pública tiene que ver con la morosidad, principalmente ante billeteras virtuales, todo el sector financiero, préstamos personales, tarjetas de crédito, pero si uno mira los números con detenimiento, esa morosidad tan importante también se da con el tema de pago de alquileres, escuelas privadas, todo lo que tiene que ver con el momento crítico que están viviendo las clases medias, las clases trabajadoras, que cada día a día nos vamos empobreciendo. Entonces, entendemos nosotros que esa media sanción que dio el Senado, aún con las quitas, la ley es muy nociva y es perjudicial para toda la ciudadanía de nuestro país. Y además también es un llamado de atención. Lo que plantean esas leyes, lo que estamos viviendo, ya sea con la morosidad en el sector financiero, las deudas de las familias, lo que se está viviendo en el sector de salud,
cuando se desreguló totalmente el sistema de controles por parte del Estado. Y lo que va a suceder si se aprueba esa media sanción del Senado tiene que ver con un perjuicio muy grave para toda la ciudadanía, no solo para los inquilinos. Y tiene que ver con que esto que nos dicen a nosotros, de que el mercado se regula solo, la libre oferta, la oferta y la demanda, no nos dejemos engañar, eso no es la libertad. Cuando se corre el Estado y se corren los controles para mantener un equilibrio o que el Estado tenga una intervención para proteger a los más débiles, a los más vulnerados, lo que sucede es que los poderosos hacen lo que quieren y significa eso vivir en la situación económica que estamos viviendo. Por eso es fundamental, si bien el Senado hizo quitas importantes de capítulos muy gravosos de la ley, como la ley de incendios, la ley del fuego o la ley de extranjerización de la tierra, quitar los límites que estaban hoy vigentes, el capítulo de desalojo express y el capítulo de de expropiaciones son capítulos muy nocivos y nosotros vamos a trabajar para que desde diputados se rechace esa media sanción de ley y que ninguna de estas propuestas puedan pasar a ser ley. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado. Lo saluda Silvina Angiono. ¿Cómo le va? Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes. Lo quería consultar por el tema del desendeudamiento familiar. Usted tiene un proyecto en ese sentido. Quería saber si hay alguna conversación con los otros bloques, con bloques dialoguistas que también tienen algún otro proyecto vinculado a este tema. ¿Hay conversaciones como para que se puedan llegar a reunir consensos para avanzar en un dictamen en conjunto? En total hay 22 bloques con características en algunos aspectos similares y en otros aspectos no. Convengamos que es una situación de una amplitud muy grande y de una gravedad. Nunca se ha visto tan índice de morosidad en la República Argentina como lo que estamos viviendo hoy. Ni en pandemia, ni en la crisis del 2001, para que tomemos conciencia de lo que estamos hablando y la necesidad desde el Estado, ya sea desde el Ejecutivo o desde el Congreso Nacional, desde el Poder Legislativo, de tomar medidas urgentes y medidas que sean consistentes. Mi proyecto no habla de refinanciación de deudas. Puntualmente, mi proyecto establece quitas importantes, tanto al capital, a los intereses punitorios y a los intereses compensatorios, porque entendemos de que los bancos ya han ganado suficiente dinero, dado de que han cobrado tasas abusivas que no se cobran en ningún lugar del mundo. Uno va a un banco o a una financiera, hace una inversión, por esa inversión, llámese plazo fijo o lo que sea, las entidades les pagan un 13, un 14%. Ese mismo dinero se dan vuelta y los dan en préstamos personales y ronda entre el 70 y más de un 100%. Ese mismo dinero, eso no existe. Esa diferencia de tasa no existe en un lugar del mundo. Y también es importante significar, el tenor de las deudas son deudas que la ciudadanía ha asumido no para comprar bienes duraderos, bienes suntuosos, sino puntualmente para comprar alimentos, los bienes básicos para poder sobrevivir, para poder llegar a fin de mes. Me parece que es importante recalcar eso y también porque nosotros entendemos que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Porque el motivo de estas deudas, de esta morosidad tan grande, tiene que ver con la situación económica que estamos viviendo, pérdida del poder adquisitivo, la inflación no baja, lo que han aumentado, todo lo que tenga que ver con servicios públicos, que han aumentado por encima de la inflación y además medidas puntuales del ministro de Economía desde el mes de julio del año pasado en adelante, que para retirar liquidez del mercado ha recuperado letras del Tesoro y el Estado ha abonado tasas cercanas al 100%. Eso ha derivado que quienes tenían préstamos con tasa variable sea imposible poder absorber el pago de esos créditos.
Claro, Santiago, en la semana pasada le preguntaron al presidente del Banco Central respecto al tema de qué iba a hacer el gobierno nacional sobre la población que está teniendo deudas con los bancos. Y la respuesta fue que son, digamos, conversaciones o transacciones entre privados, que no iba a haber ningún tipo de intervención. Nosotros no entendemos que no es así. Como bien expliqué hace un ratito, el índice, el nivel de morosidad que se está viviendo, que es nunca visto en la República Argentina, no es que las familias han tomado una decisión financiera equivocada o se han abusado en acceder a créditos. Tiene que ver con medidas puntuales, económicas por parte del Poder Ejecutivo de la Nación. Por eso es que la morosidad se ha desbordado y, como dije también hace un ratito, no solo tiene que ver con morosidad con el sector financiero o billeteras virtuales, sino también la morosidad es general, digamos, hay cesación de pago de las empresas, hay morosidad con el pago de escuelas privadas, lo que está sucediendo con las prepagas, que es un mercado totalmente desregulado, las prepagas te cobran lo que quieren, te dan el servicio que ellos quieren prestar y si no te gusta te dan de baja sin ningún tipo de consecuencias. Entonces nosotros decimos que el contexto que estamos viviendo es exclusiva responsabilidad de decisiones del Poder Ejecutivo. Por eso el Estado, ya sea desde el Ejecutivo, que claramente, como vos decís, dice que es una cuestión de privado, o desde el Parlamento, tenemos que tomar medidas para poder sobrellevar este momento tan difícil para la mayoría de las familias argentinas. Y aclaro por la pregunta inicial que al final no contesté. Cuando nosotros trabajábamos para la sesión especial de la interpelación del ex jefe de gabinete, Manuel Adorni, uno de los temas que incluía esa sesión especial era esto, ¿no? Tratar los diferentes proyectos de desendeudamiento familiar o medidas paulatinas en ese sentido. No hemos logrado el quórum en ese momento. Sin perjuicio de eso, nosotros seguimos trabajando para lograr los consensos necesarios y que, o ya sea por comisión, que es muy difícil porque las comisiones que tienen que tocar esta temática son presididas por diputados del oficialismo que directamente no las convocan, claro, o a través de lograr el quórum para hacer una sesión especial y dar tratamiento directamente en el Parlamento. Santiago, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y a disposición. Gracias. Santiago Roberto, diputado nacional de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos rápidamente a la pausa, la última. Estamos aquí en Diputados Televisión, estamos en Pasos Perdidos. Regresamos enseguida. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Último bloque de pasos perdidos por aquí por Diputados Televisión, en una jornada de inicio ya de lo que va a ser esta intensa semana de trabajo aquí en la Cámara de Diputados. Nos vamos rápidamente a la provincia de Río Negro. Diputado Sergio Capozzi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Silvina Anciono, Melissa Jofré, Fernando Fraquelli saludan. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, actividad intensa se espera para esta semana. ¿Por dónde va a pasar la agenda suya, la agenda de Provincias Unidas? Bueno, la mía personalmente solamente en legislación general. Así que voy a ir mañana ya viajo a Buenos Aires, obviamente, pero en lo que hace a mi actividad personal, en comisiones, solamente una. Bueno, pero ahí ¿con qué tema puntual? Porque es un tema también interesante. Sí, claro. Estaba repasando en este momento, son todos proyectos de ley de declaraciones. Verdaderamente no hay ninguno que uno diga, bueno, este es sustancioso, salvo que estoy consultando porque hay una propuesta de reforma de IVA y no veo que esté acá, así que espero a ver si está incluido o no está incluido. Estoy esperando que la secretaria del bloque me lo informe. Muy bien. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Lo saluda Melissa Jofré. Bueno, consultarle, ¿qué tal? En este sentido, por los proyectos económicos que están en debate en diputados, más allá de las comisiones que integra o no, estos cambios, ¿no? En respecto de inocencia fiscal y también la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Si ya lo han debatido a nivel del bloque, si hay una posición tomada o en ese caso, bueno, su postura individual respecto de lo que pudo ver de estas iniciativas que se espera vayan al recinto pronto. La reforma de inocencia fiscal me parece correcta, me parece que tiene que ser aún más amplia las declaraciones y más las personas alcanzadas por las excepciones, ¿no? ¿Quién no se puede adherir a esto? Familiares y demás. En cuanto a la reforma de la Carta Orgánica, es algo que venimos esperando desde, no quiero exagerar, pero hace una década, porque cuando uno mira países como Perú, que tiene una inestabilidad institucional tan grande, con varios presidentes procesados, algunos que terminaron presos, otros suicidados, sin embargo, hace 21 años que el Banco Central lo conduce la misma persona y que un sol, o mejor dicho, para adquirir un dólar se requieren entre 5 y 6 soles y esto marca una estabilidad también de hace una década. Entonces, si nuestro principal flagelo ha sido la emisión descontrolada, los planes platita y demás, porque siempre el Banco Central, con ese famoso artículo sobre el fin social, que nada tiene que ver con las finanzas de un banco central, se fue desvirtuando y nos llevó a un proceso inflacionario de 13 ceros. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Lo saluda Silvina Anciono. ¿Cómo le va? Muy bien, Silvina. Diputado, quería consultarlo por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que se aprobó la semana pasada en Senado. Quería saber si el bloque ya pudo analizar el proyecto y la postura que va a adoptar en este caso cuando se trate en la Cámara de Diputados. Sí, más que nada yo quiero hacer hincapié en lo mal difundida que estuvo esta ley. En lo mal preparado, porque desde hace 15 días aproximadamente que el gobierno ha perdido todos los medios de difusión que antes tenía, que era un impacto en las redes muy importante, el difundir exactamente el contenido de sus acciones y particularmente el propósito de las leyes, se vio absolutamente desvirtuado. Entonces yo veía que los titulares en las redes, las movilizaciones, que sumamos algo muy grave, muy interesante, más que grave, porque es interesante, que es la participación de un montón de gente, de influencers, sobre todo artistas, que hasta este momento no se habían expresado sobre distintos temas y acá empezaron a hablar sobre no la venta de tierras en la Argentina. Bueno, y la verdad que no era ese el fin del proceso, ¿no? O sea, el corazón del proceso. Pasamos por alto, por ejemplo, la cantidad
de propietarios que tienen que peregrinar durante años y años por un juicio de desalojo. Periodo en el cual no solo van desvalorizando su capital porque no pueden disponer de él, sino porque deben de afrontar aquellos costos que el inquilino o mal pagador por distintos motivos ha dejado de afrontar, por ejemplo las expensas, pero a eso hay que sumarle una serie de servicios para que no los corten. Y eso, obviamente, aquellas personas que tienen alguna vivienda en alquiler que es su único ingreso. Vemos que hay muchos jubilados que han acumulado durante su vida laboral los suficientes ahorros como para comprarse un departamentito y con esa renta poder reforzar la magra jubilación que están percibiendo. Bueno, ahora cuando llega el momento de un desalojo, tienen que, como decía recién, esperar años hasta que haya una sentencia firme y después el desahucio, es decir, que se desaloje efectivamente al deudor. Entonces, estos trámites express, que también la mala información, ¿no? No es que a los 5 días el inquilino va a estar fuera de la vivienda, no. Lo que se reduce o se cambia la categoría de juicio ordinario a un trámite express, que es el previsto también por los códigos procesales, para que en 5 días se conteste la demanda, o sea, darle más agilidad al tema. Y de esto no se habló para nada. Y es muy importante, uno puede decir, sí, pero está hablando solamente de los propietarios. ¿Sabe qué pasa? Que la espantosa ley de alquileres que estuvimos durante el anterior gobierno provocó la retracción de la oferta. Entonces eso que ocasionó la suba de los precios. Cuando se le dio libertad y ahora se pueden regular los contratos de alquiler gracias o a través del Código Civil, eso posibilita mayor oferta y los alquileres han bajado sustancialmente y la oferta ha aumentado también. Esto también va a incentivar a que más cantidad de propietarios pongan a sus viviendas en alquiler, porque si alguno puede decir, no, ¿para qué? No quiero dolores de cabeza, y la facilidad ahora que tiene este proyecto de ley también con el tema de las garantías. Eso por un lado. Y después con el tema de los capítulos eliminados, también se difundió mal, porque, por ejemplo, en la actualidad cualquier estado extranjero puede adquirir cantidad de tierras sin límite, salvo aquellas que están en zona de frontera, que esto es de toda la vida, que no es que no la puedan adquirir, sino que tiene que tener un visto bueno del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa, la famosa zona de frontera. Esto no está y la realidad de los hechos nos lleva a que hay solamente un 4% del territorio nacional en manos de extranjeros. Y en muchos países hay un límite entre el 15 y el 25%, el tope. A mí me parecía que ese era un límite saludable, atendible, y bueno, y ahora no lo vamos a poder debatir. Y eso en algunas localidades impide, y aparte también está el tema de que la zona núcleo, que es ahí donde se producen los grandes cultivos, no más de 1000 hectáreas, eso puede generar mucha más inversión, que es lo que estamos nosotros necesitando. Bueno, y eso ahora no lo vamos a poder debatir. Y cuando digo de la mala información del gobierno, bueno, también tuvimos a un ministro, un canciller, diciendo que un gobierno podía comprar o que un extranjero podía comprar toda una provincia. Es un disparate porque en definitiva el último que toma la decisión es la provincia a través de sus municipios. Claro, y sin dudas estos temas y lo que ha sucedido en el Senado Nacional, Sergio, a su entender, ¿el oficialismo va a buscar avanzar con lo que quedó de este proyecto de ley o piensa que después de lo que ha sucedido se va a tomar un tiempo en tratar o de poner esta discusión en la mesa de debate? Mira, yo me tengo que guiar por lo que aparece y porque leo, lo escucho a través de los medios. A mí me parece muy saludable que cuando haya un proyecto de ley, más allá de que pase por la Secretaría Legal y Técnica para ver si los aspectos, precisamente, perdón la redundancia, pero los aspectos legales están cumplidos, hay que pasar un filtro político. Me acuerdo que alguna vez un diputado dijo, el oficialismo cuando baja al recinto tiene que estar seguro que va a ganar. Esto que le ha pasado y los últimos 15 días al gobierno, no sé si es consecuencia del mal trago y haber
no tomado la decisión que había que haber tomado en tiempo y forma con relación a Dorni, pero eso no ha sido gratuito. Entonces, el no consensuar con los gobernadores, 12 que podrían ser dialoguistas, digamos, 5 le bajaron el pulgar y eso no puede ocurrir. Así que yo, la verdad que celebro que sea el ministro del Interior, jefe de gabinete, quien también tome las cartas en el asunto y sea algo así como un filtro, ¿no? Diputado, preguntarle de cara al segundo semestre, a estos meses que ya quedan por delante, más allá de que el presupuesto de 2027 seguro se va a llevar gran parte de la discusión. Bueno, preguntarle qué proyecto quisiera usted poder sumar, ¿no? en comisiones o ver qué puede empezar a tratarse, dado que bueno, hay una agenda extensa de otras iniciativas que también tienen que ver con bueno, propuestas de otros bloques, no solo de los proyectos del Poder Ejecutivo, del oficialismo. Sí, yo tengo la verdad que un caballito de batalla, que es que para mí la administración de justicia en la Argentina es la que más está en deuda con la sociedad. Es lenta, es morosa, es imprevisible. Y desde hace mucho tiempo me parece que nosotros tenemos que alinearnos con el resto del mundo donde el arbitraje institucional sea una forma, ya no alternativa, sino la forma más adecuada para resolver conflictos. ¿En qué consiste esto para la audiencia que no tiene por qué saber de qué se trata? El arbitraje institucional es que las partes se ponen de acuerdo en que un abogado con notable experiencia sobre la materia que se debate sea el juez que dirime un conflicto. La gran ventaja de esto es, además de que las partes están de acuerdo, por ejemplo, en Buenos Aires ya el Colegio Público de Abogados desde los primeros días de junio puso en marcha su tribunal arbitral, lo cual celebro. También la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Cereales lo tiene, pero no llega al día a día al vecino que tiene un problema a un accidente de tránsito o de medianera. Entonces, volvamos también al tema de los alquileres, cuando se celebra un contrato de alquiler se pone lo que se llama pacto arbitral o laudo arbitral, en el cual las partes acuerdan que en caso de un diferendo no va a ser el tribunal ordinario estatal el que lo define, sino, por ejemplo, en mi caso particular, yo vivo en Bariloche, acá tenemos un tribunal arbitral que lo maneja el Colegio de Abogados de Bariloche y los contratos de alquiler, muchos de los contratos de alquiler incluyen esa cláusula. Bueno, ahora estuve viendo el borrador de la reforma de la ley de sociedades. En el caso de diferendos entre los socios también está previsto el arbitraje. Un proyecto de reforma de la ley de seguros también contempla el arbitraje. Y entonces a mí me parece que es esencial, el RIGI, el Super RIGI también, es esencial para descomprimir a la justicia y darle certeza a todos los ciudadanos. Así que ojalá que de acá a fin de año este proyecto sea primero debatido en comisión y luego enviado al recinto. Diputado, quería consultarlo por el tema de la reforma política. ¿Cree que hay margen de acá a fin de año, en este segundo semestre, para que se empiece a tratar el tema de la reforma política que está en Senado para buscar, entre otras cosas, la eliminación de las PASO? Lo veo complicado porque ustedes saben que se tiene que tratar ahora y nos quedan muy poquitos meses. Ya el día a día nos va consumiendo. No creo que lleguemos a septiembre, podremos llegar a debatir inocencia fiscal, la ley de tierras y pocas cosas más. Y después 2 meses completos más. Lo veo difícil, pero me parece que es toda la intención del gobierno nacional, sí, incluirlo en el debate, ¿no? Porque si no, tenemos que ellos necesitan o están convencidos que hay que eliminar o suspender las PASO, así que me imagino que sí, que en septiembre tendremos el proyecto por acá. Sergio, y respecto a este tema, ¿cuál es la opinión suya? Si mantener las primarias, eliminarlas, suspenderlas, más allá de que es una discusión que seguramente está en el Senado y el bloque de Provincias Unidas, no sé si habrá avanzado también con algún criterio.
Sí, tenemos un criterio, pero ninguna de las opciones que mencionaste, sino que mi idea es modificarlas, Ujú. que no sean obligatorias y que en las mismas solamente pueden votar los afiliados del partido. ¿Por qué? Porque hoy hasta podemos recurrir a una trampa de que yo voto al que me parece más malo el candidato de otra lista para restarle punto al candidato o para vaciar la lista del hipotético ganador. Y la verdad que el ciudadano, eh, por ahí me equivoco, ¿no? Pero creo que desde el año 15 que las PASO, salvo honrosas excepciones, como fue, por ejemplo, en el caso de mi partido, el PRO, en el 23, cuando, bueno, las PASO fueron muy complicadas entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Una paso verdaderamente significativa fue la del 15, a donde teníamos a Sanz, a Lilita Carrió y a Mauricio Macri. Y eso posibilitó que Mauricio fuese presidente de la Nación. De ahí en más, creo que es un dispendio de dinero muy grande y una molestia, una carga para el ciudadano que si la podemos entrar en que se conviertan en voluntarias y solamente para el afiliado a los partidos, para los afiliados a los partidos, mejoraría mucho la situación. Sergio, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Un placer, como siempre, que sigan bien. Gracias. Sergio Capozzi, diputado nacional de Provincias Unidas por la provincia de Río Negro. Un debate que de repente a veces está eclipsado por los temas que veníamos hablando de la semana pasada, temas económicos, temas vinculados con distintas desregulaciones o modificaciones a otros proyectos de ley, pero lo cierto es que se alejó, por lo menos pasó la semana pasada sin hablarse de una reforma política. Sí, es un tema que quedó bastante, que no está en agenda, ¿no? No, Por claro, el momento, claro, que claro. parecía hace un par de meses atrás que iba a ser impulsado, que lo iban a impulsar, que estaban buscando acuerdos, pero en las últimas semanas se vio que este proyecto no es, digamos, por el momento no es uno de los que está digamos, circulando en el oficialismo como para avanzar. Así que Claro. habrá que ver también si se priorizan los temas por ahora económicos, como son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Super IGI, la Ley de Inocencia Fiscal 2. Bueno, estos son los temas que por ahora están en la agenda, pero reforma electoral por ahora no aparece, por lo menos en el Senado, ¿no? Ahora, Meli, algunos dicen que sí, que es la prioridad que tiene el Ejecutivo. Sí, mientras tanto las negociaciones sabemos se van por fuera también, ¿no? De este Congreso, con esa tarea que tiene el jefe de gabinete Diego Santilli por delante con los gobernadores. Mencionaba Silvina hoy el encuentro que va a haber el miércoles. Bueno, allí todo apunta que, con los gobernadores del norte, ¿no? Sí, en claro. Posadas, todo apunta a que se trate sobre todo lo que tiene que ver con el proyecto del régimen de zonas frías, porque están pidiendo los gobernadores del norte las zonas cálidas, Claro. ¿no? Un reclamo histórico también para estas provincias que, bueno, son afectadas por la gran demanda en el consumo de energía eléctrica en el verano, ¿no? Y durante todo el año, en realidad, necesitan justamente de una ayuda, ¿no? En lo que tiene que ver con las tarifas de electricidad. Pero más allá de ese tema, es con los gobernadores con los que tendrá que seguir también ese carril de negociación respecto de qué hacer con la reforma electoral. Sabemos que el gobierno no quiere las PASO, pero que no tiene los votos para eliminarlas, para derogarlas definitivamente, ¿no? Claro. Habrá que ver si consigue la suspensión o no, mientras se van definiendo también los calendarios electorales de las provincias. Así que, bueno, vamos camino más cerca al 2027 y allí se complican los acuerdos, ¿no? Para poder sancionar una reforma electoral, que lo ideal sería es que saliera este año, en lo que queda de este semestre, porque si bien, conocemos la regla de no tratar proyectos electorales en años electorales, en 2025 sí se suspendieron justamente ese año, pero el 2027 tiene otras características, ¿no? Esta es una elección presidencial. Sí. ¿No? Sí, sin lugar a dudas. Ahora, lo que dijo Capozzi, antes de irnos, ellos están trabajando con un tema que tiene que ver con la modificación, hacerlas
optativas, Y- similar a lo que está planteando el radicalismo en el Y Claro. solo para afiliados. Solo para afiliados. Solo para afiliados en este Ujú, caso. sí. Pero ya está planteando algo que el gobierno no quería escuchar, que era que se mantengan las Bueno, primarias. podría ser una salida, ¿no? Una salida habrá que ver, alternativa. Bueno, en la anterior elección se pudieron suspender porque, Sí. bueno, tampoco tenían los votos y, bueno, esta podría ser una salida intermedia, tratar de escuchar también a los bloques dialoguistas y consensuar este proyecto para que, en definitiva, salga, ¿no? Una modificación Claro. a la ley. Porque principalmente hay algunas fuerzas políticas hoy aliadas al gobierno nacional, hablamos del PRO, hablamos de la Unión Cívica Radical, que para ellos es indispensable tener esa herramienta Claro. para ordenar su Ujú. campo, más allá que, por ejemplo, a Unión por la Patria le viene bárbaro también, Claro. ¿no? En un sector donde hay tantas discusiones, principalmente no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, Sí. un PASO controlaría esa situación. ¿no? Sí, bueno, Entonces- podría ser uno de los temas también de la reunión de la mesa política de mañana, Claro. a ver cómo se avanza, y también en la reunión del miércoles de Santilli con los gobernadores del norte, ¿no? Podrían ser otro de los Sí. ejes temáticos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, le ponemos punto final a pasos perdidos de la jornada de hoy. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. Silvina, gracias. Gracias, Fer. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.